Buenos días, doctora Wendy Romero. El día de hoy vamos a hablar sobre los desafíos para la implementación efectiva de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos en contextos interculturales. Como tal, decimos que el Ecuador es un país intercultural y plurinacional reconocido dentro de nuestra Constitución. Dentro de este contexto, los mecanismos alternativos a la solución de conflictos, ya sea la mediación, la conciliación, el arbitraje e incluso la justicia indígena, eh, se presentan como medios eficaces, ágiles y culturalmente pertinentes para solucionar controversias o disputas sin la necesidad de recurrir a un sistema de justicia ordinario como tal. Su implementación en contextos interculturales no está exenta de dificultades normativas y epistemológicas. Dentro de ellas hablaremos sobre las divergencias en la concepción de justicia entre los sistemas estatales. Este es el sistema ordinario que sanciona o castiga, el sistema punitivo, y los sistemas comunitarios que son a su vez restaurativos. Su finalidad es más restaurativa. Y como otro punto a hablar es la resistencia institucional del Estado al validar las decisiones no estatales, como aquellas que son emanadas por la justicia indígena. ¿Qué quiere decir con esto? Es tal vez la falta de capacitación que tienen los operadores de justicia para poder implementar nuevos mecanismos de solución de conflictos en contextos interculturales, como actualmente tenemos de la justicia indígena. Continuaremos con el primer punto que habla sobre las divergencias en la concepción de la justicia. Esto es la reparación versus el castigo. La reparación, por una parte, se centra o es propio de la justicia ordinaria, perdón, de la justicia comunitaria, la justicia indígena, ya que su fin como tal no es una finalidad punitiva, sancionadora como tal, a diferencia del sistema estatal ecuatoriano, que su fin como tal es castigar, sancionar al infractor y posteriormente una reparación. Eh, la justicia indígena, por el contrario, busca a través de sus prácticas o alternativas, se busque una rehabilitación, pero más en cuanto a la armonía, devolver la armonía comunitaria. Es una reparación en base a purificaciones, como tal, como lo veremos a continuación. Como primera parte hablaremos sobre la justicia como un concepto intercultural, que esta se dice que implica reconocer el valor de la diversidad cultural de los sistemas legales. De aquí la justicia indígena, además de otros medios alternativos que permitan solucionar conflictos, como mencioné anteriormente, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Dentro de estos mecanismos existe un tercero neutral o imparcial que, a los que se puede recurrir para solucionar controversias sin necesidad de acudir a los tribunales como tal y pasar por todo ese proceso largo, como hemos visto en sentencias de la Corte, que en muchos de los casos, cuando la justicia o las comunidades acceden a la justicia para hacer ejercer sus derechos, muchos de los casos se han demorado años de justicia ordinaria para fallar en favor de las comunidades, ¿no? A diferencia de que los medios alternativos de la solución de conflictos son em, mecanismos mucho más rápidos para solucionar los mismos, con la finalidad de que pues las comunidades o pueblos indígenas tengan acceso a una justicia equitativa y respetuosa tanto de sus derechos como de sus costumbres. Aquí se implica el diálogo intercultural, el respeto mutuo, la comprensión, como dije, con la finalidad de que exista una administración de justicia más equitativa, aplicando las leyes tanto estatales, pero que no existan arbitrariedades como tal. Ya. Por otra parte, podemos decir que eh, los pueblos indígenas entienden a la justicia como un proceso restaurativo, colectivo y reparador, ya que se dice que la infracción rompe con el equilibrio social y la armonía de las, espiritual de las comunidades, y el objetivo de ellos no es castigar como tal, sino restablecer ese orden, reparando un daño causado
y reintegrar al infractor. Ya. Por otra parte, tenemos el derecho consuetudinario y otras formas de justicia. El derecho consuetudinario se concibe como como una práctica que se basa en cuanto a las costumbres y que son normas jurídicas que no están prácticamente positivadas, pero que se derivan de las prácticas y creencias ancestrales eh, que han venido de generación en generación. Estas normas se dice que forman parte integral de los sistemas sociales y económicos de los pueblos indígenas y con las comunidades locales. Podemos decir que en los pueblos Sáchila, Shuar, Achuar o entre otros, eh, el derecho consuetudinario se ve reflejado en prácticas basadas en el derecho propio. Esto a través de prácticas como, por ejemplo, autos de reconciliación, es decir, el pedir perdón frente a la comunidad, a diferencia de lo que se conoce como la justicia ordinaria, que son las disculpas públicas. Tiene similar características en cuanto a la administración de justicia comunitaria. Las sanciones simbólicas, por otra parte, o limpiezas espirituales con baños de agua helada, también se opta por aplicar latigazos de ortiga o baños de ortiga. Por otra parte, también tenemos las compensaciones materiales a la víctima o a la familia, pero estas compensaciones, más allá de ser en sentido monetario, por decirlo así, se puede decir que no es un equilibrio como tal eh, al momento de reparar a la víctima, ya que no es proporcional al daño que se ha ocasionado. Por ejemplo, en este caso, se ha visto que una persona viola a un miembro de una comunidad, a una mujer o a un niño, y pretenden repararle tal vez dándoles un lote de terreno o animales, cosa que no es proporcional como tal, a diferencia de lo que se puede ver en la justicia ordinaria, que además de reparar a la víctima, impone una sanción que se considera relativamente proporcional al daño causado. Eso. Y por último, práctica del derecho constitucional, tenemos la participación en la asamblea comunitaria, ya sea a través de trabajos en la agricultura como forma de contribuir a la misma comunidad. Se dice que estas prácticas se ajustan a los principios de la justicia restaurativa son reconocidos internacionalmente. Según la regla 1 del Manual de la ONU sobre programas de justicia, este tipo de justicia ofrece una respuesta flexible a los delitos de infracciones que respeten tanto la dignidad de la víctima como del infractor. Ya. Y como último punto tenemos las contradicciones con el sistema estatal. Se dice que, bueno, la aplicación del derecho constitucional a veces puede entrar en conflicto con la justicia o con la interpretación de derechos humanos, ya que como tal, muchas de las veces la justicia indígena no mide al momento de castigar como tal, ¿no? Porque a veces he escuchado casos que se les va de la mano el mismo hecho de querer castigar con baños de abuela. Esto es lo que se considera como, según los tratados de derechos humanos, lo que prohíbe son los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y al realizar estas prácticas de baños de abuelada se está contraviniendo este derecho como tal. Eso. Em, Bueno, dentro de otras prácticas ancestrales que también son interpretadas como conflicto entre la justicia ordinaria, como tal, tenemos la detención temporal del infractor, que eh, se considera como un secuestro, y la imposición colectiva de sanciones, que es calificado como justicia por mano propia. Eh, bueno, según el artículo, bueno, el reconocimiento, ahora les voy a hablar sobre el reconocimiento que tiene dentro de la Constitución este pluralismo jurídico como tal. Si bien el artículo 171 reconoce y garantiza que tanto los pueblos, nacionalidades y comunidades puedan ejercer este derecho, eh, les señala también que ellos no deben
no deben ir más allá del irrespeto a los derechos humanos y a un debido proceso, y que estos tengan una jurisdicción territorial dentro de su ámbito territorial con base a sus prácticas ancestrales y a su derecho propio, como manifieste sin contravenir la norma constitucional o los tratados de derechos humanos. Si bien también el artículo 1 de nuestra Constitución reconoce al Ecuador como un Estado intercultural plurinacional, también establece dentro de su artículo 11, numeral 7, que este principio de interculturalidad y no discriminación exige que las autoridades respeten los derechos colectivos y las tradiciones de los pueblos como tal. Bueno, como segundo punto eh, que se presenta dentro de los desafíos de esta aplicación, tenemos la resistencia de las instituciones al validar estas decisiones no estatales. ¿Qué quiere decir? Es, como mencioné con anterioridad, es esta oposición o falta de capacitación para poder incorporar y reconocer jurídica y válidamente las decisiones no estatales, es decir, las decisiones de las comunidades indígenas. Si bien hoy, como mencioné, se reconoce, o sea, se reconoce este derecho dentro de la Constitución y otros tratados internacionales, el derecho a ejercer eh, bueno, a ejercer estas prácticas de administración de justicia en base al derecho propio de las comunidades indígenas. Sin embargo, muchas de las veces se ha visto que la justicia ordinaria interviene de manera arbitraria dentro de las comunidades en ciertas ocasiones, pero eh, es importante que se implementen protocolos para que los operadores de justicia estatal tengan mejor conocimiento y manejo de derechos para garantizar como tal de manera efectiva la justicia a las comunidades indígenas. Ahora bien, tenemos como primer punto la práctica judicial y el desconocimiento de la jurisdicción indígena. Se dice que la práctica judicial en Ecuador, en relación con el desconocimiento de la jurisdicción indígena, a menudo se manifiesta en la falta de coordinación y cooperación entre la justicia ordinaria como la justicia indígena, lo que a su vez puede resultar en una vulneración de los derechos de los pueblos y las nacionalidades como tal. Eh, Manifesté, la Constitución reconoce esta jurisdicción indígena, pero en la práctica existen conflictos de competencia y falta de reconocimiento de sus decisiones por parte de la justicia ordinaria. Aunque la Constitución reconoce la justicia indígena como válida y legítima, en la práctica los órganos estatales suelen intervenir o invalidar dichas decisiones. Entre las causas de esta resistencia se encuentran la falta de capacitación intercultural de los jueces, fiscales y policías, como manifesté. Tenemos la ausencia de protocolos de coordinación interjurisdiccional y finalmente tenemos un centralismo jurídico que asume eh, el derecho estatal es superior al derecho consuetudinario. Aquí se está dejando de lado o invalidando como tal el derecho legítimo de las comunidades indígenas como tal. Si bien es cierto, la justicia ordinaria no es una justicia superior a la justicia indígena, pero en la medida de lo posible se considera como más garantista como tal, aunque no hay que dejar de lado que pues sí ha existido arbitrariedades y corrupción dentro de la Administración de Justicia Ordinaria como tal, puesto que muchas de las veces se ve evidentemente esta corrupción entre jueces, fiscales, mediante el soborno para pues que decida en favor de una u otra persona, de una de las partes procesales como tal, lo que ha causado indignación en las comunidades indígenas porque no se ha visto esa administración de justicia efectiva por parte de las dadores de justicia ordinaria. Es por ello que que ha ocasionado que la justicia ordinaria decida ejercer o administrar justicia por mano propia. Aquí donde se trata de implementar como tal
o se ha tratado de implementar estos mecanismos alternativos a la solución de conflictos con la finalidad de que se evite esas arbitrariedades, ya que como tal, ya sea en la mediación, en la conciliación o en el arbitraje, existe una persona neutral e imparcial que va a tratar de equilibrar o brindar una solución óptima para la controversia que se esté disputando en el momento, ¿no? Y a fin de evitar como tal acceder a los tribunales y que tal vez se demoren años o que exista injusticias por parte de la justicia ordinaria, valga la redundancia. Es por ello que a pesar de que existe esta implementación y este reconocimiento de la Constitución, como se manifiesta, sí existen todavía estos desafíos que acabo de manifestar por la falta de conocimiento por parte, conocimiento intercultural por parte de los operadores de justicia. Y finalmente tenemos estas limitaciones normativas e institucionales. Eh, bueno, en cuanto a las limitaciones normativas e institucionales al reconocimiento de la justicia indígena, se dice que a pesar de que ésta sea reconocida, opera dentro de un marco constitucional y legal que exige el respeto a los derechos humanos, los derechos humanos y la no discriminación, no por el hecho de otorgarle esta garantía a las comunidades indígenas de administrar justicia por mano propia dentro de su ámbito jurisdiccional, quiere decir que contravengan la norma constitucional o los tratados de derechos humanos, vulnerando como tal estos mismos derechos o violentando las garantías del indebido proceso. Em, Si bien los medios o los mecanismos alternativos a la solución de conflictos se centran entre una coexistencia tanto en los sistemas de justicia indígena como en los sistemas de justicia ordinaria, en lo que respecta a los derechos fundamentales, a la protección de grupos vulnerables, tanto como mujeres, niños y niñas, y a la aplicación dentro de su ámbito territorial, la justicia, lo que indígena, lo que exige como tal o lo que pretende es la no discriminación a estos grupos comunitarios como tal. Además, dentro de este existen límites territoriales tanto en la competencia, donde la justicia indígena debe ejercer o aplicarla, ser la misma dentro de o en cuanto a conflictos que se estén contraviniendo dentro de su propia comunidad, es decir, a conflictos internos dentro de las comunidades. Pero eh, existen excepciones como tal, que es que aquí únicamente solo en estos delitos, que son los delitos contra la vida y la integridad física, sexual y reproductiva, únicamente aquí la justicia ordinaria va a poder intervenir, ya que estaría contraviniendo con derechos fundamentales como tal. Eh, por otra parte, podemos decir que dentro del Código Orgánico Integral Penal, pues, si bien no se reconoce como tal esta coordinación entre la justicia indígena como la justicia ordinaria, tampoco en la Ley de Mediación y Arbitraje, promulgada en 2006, pero contempla mecanismos para la homologación de acuerdos comunitarios. Y de manera general, el Consejo de la Judicatura no cuenta con este protocolo como tal intercultural para que exista una coexistencia y cooperación entre ambas jurisdicciones. Por lo que se puede decir que esta falta de marcos normativos puede impedir o a que exista una complementariedad entre ambos sistemas de justicia. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Edwin Enríquez y hoy les vengo a presentar acerca de la necesidad de protocolos interculturales en la mediación. Bien, como nosotros sabemos, en nuestro país existen lo que serían dos sistemas de justicia, la justicia ordinaria y la justicia indígena. En la justicia ordinaria encontramos la figura de la mediación, que es una forma extraordinaria de resolución de conflictos. En este caso, la mediación aplica lo que serían conflictos en los cuales las dos partes pueden llegar a un mutuo acuerdo o una conciliación en la cual los dos se beneficien y no llevar esto a lo que sería algo, un proceso
ya más generalizado, más formal. Bien, ahora, si bien en el caso de la justicia indígena esto se ha tratado de implementar, existen diversos factores que han llevado a que no se efectúe de la mejor manera. Ahora, ¿por qué es necesario que existan estos protocolos interculturales en la mediación? Bien, por el desconocimiento mutuo. La mayoría de minorías desconocen lo que sean las reglas sociales y mecanismos de la cultura mayoritaria. Entonces, ellos no conocen acerca de la mediación. Y bueno, también podemos encontrar una vulnerabilidad socioeconómica, ya que la mayoría de colectivos enfrentan una mayor desventaja social, lo que lleva de que sea necesario una mediación. Una mediación eficaz lograría que esta vulnerabilidad permanezca en cero y que las dos partes sean vistas como personas iguales. Los colectivos minoritarios así ya no mantendrían dicha desventaja que los podría llevar a que tengan una sanción injusta por los operadores de justicia. Ahora, la intervención de lo que sería la mediación debe de ser aplicada a necesidades específicas. En este caso sería el apoyo psicosocial para personas migrantes, ya que la mayoría de personas suelen migrar de lo que sería una comunidad indígena a lo que sería la ciudad en busca de mejores cosas. Entonces es por eso que se necesita en que la mediación apoye a lo que sería psicosocialmente a los migrantes, porque ellos no conocen mucho, ellos tienen un desconocimiento de la mayoría de reglas sociales y para lo que a nosotros nos podría escandalizar, para ellos es algo completamente normal. También una sinergia de recursos comunitarios, es decir, usar los recursos que ya están provistos en la comunidad e implementarlos a lo que sería la mediación. Es tan sencillo como adaptar las reglas comunes que ellos tienen con respecto a la manera en que llevan a cabo la resolución de conflictos a la mediación, que es otra forma, pero más extraordinaria para resolver los dichos. Bien, sigamos. Bueno, ahora hablemos acerca de la mediación indígena como método tradicional. Se llevó a cabo hace tiempo lo que sería un proceso en el cual dos organizaciones indígenas llevaron a cabo un proceso de dar una capacitación a líderes indígenas con el fin de que implementen lo que sería la mediación. En este caso, se llevó a cabo dicha capacitación a líderes de comunidades en Apo, Imbabura y demás zonas de la sierra y del oriente, en donde, en primer lugar, se determinó de que no es un fin, sino una técnica con pasos ritualizados. Un ejemplo, bien, entre los quichos del Napo, al momento de llegar a un acuerdo, lo que se hace es una figura de la Ayillana, que significa un intercambio de apretones de mano. Bien, en este caso es que si hay un mutuo acuerdo entre dos personas, ya sea para restituir un bien, para a reparar integralmente un daño y tal, esto se lleva a cabo o se firma con un apretón de manos y esto ya es oficial. Es decir, que solamente un apretón de manos basta para que dos personas lleguen a un acuerdo y lo sellen. La figura de la mediación en contextos intercomunitarios serviría para resolver conflictos en donde el sistema legal formal sería muy ineficaz e injusto. Acá podemos poner, por ejemplo, lo que serían las acusaciones de brujería en la Amazonía. Porque para nosotros nos parecerá algo muy arcaico el tener que acusar a alguien de brujo. O sea, eso no se hacía desde las cruzadas. Sin embargo, acá es diferente porque son pueblos originarios de la Amazonía que generalmente suelen tener una aura mística y demás que todavía siguen
con esta idea de los chamanes y de los brujos y tal. Entonces, para ellos, obviamente, esto ya es algo normalizado. Y ahí es donde entra lo que sería otra vez el desconocimiento de normas. Entonces, acá es donde entraría de manera más eficaz lo que sería la mediación, ya que acá, si conociéramos un caso de eso, probablemente llegáramos a algo que sea ineficaz o injusto para estas personas, en lo cual ya vendría a subsanar esta problemática lo que sería la mediación indígena. Otro caso que se me viene a la mente es que en Babura existe acuerdo mutuo, sí, pero esto no exime de sesiones comunitarias. Es decir, por ejemplo, si yo robo algo, me voy a mediación, restituyo el bien, aún así recibo la justicia indígena. ¿Por qué? Porque esto para las personas de Imbabura no significa un insulto o algo más, sino que para ellos toman bien el hecho de someterse a esta justicia porque para ellos es algo reparador, es algo que les hace mejor y se pueden reintegrar a la sociedad de nuevo. Y también es más probable de que al pasar por todo ese proceso que es público, ya les llegue mucho más el arrepentimiento y no busquen cometer de nuevo este delito. Aparte de que obviamente se enfocan en reparar el daño, cosa que no hace la justicia ordinaria, que prima más la privación de libertad que el reintegrar al ofensor. Entonces, una de las principales preocupaciones de estos líderes indígenas es integrar lo que sería la mediación acá a su propia comunidad, ya que ellos querían hacerlo, pero con otro nombre, un nombre que les represente más a ellos. Es por eso que es necesario que sea implementado una buena forma de mediación de la justicia indígena para que logren resolver conflictos de manera mucho más rápida y que también eh, respete lo que sería su propia cultura y su propia identidad. Bueno, ahora hablemos acerca de la desconfianza mutua entre los dos sistemas de justicia. En primer lugar, podemos encontrar la desconfianza de las comunidades indígenas hacia la justicia estatal. Bien, ¿por qué se llega a dar esto? Bueno, no es para nada de extrañar de que en nuestro sistema de justicia estatal exista mucha, pero mucha demora al momento de realizar un trámite para solucionar un conflicto. A- Aparte de que existe lo que sería el principio de celeridad, muchas veces estos llegan a demorarse. Y bueno, para nosotros que vivimos en ciudades y nuestras cortes suelen estar muy cerca, para gente que viene de comunidades indígenas que generalmente saben estar un poco alejadas de lo que sería la ciudad, esto puede llegar a ser algo que lo dificulte. En primer lugar, podemos encontrar que los trámites largos, los jueces ausentes y los recursos legales prolongados. Los trámites son demasiado largos y para ellos lo más importante es resolver el conflicto de manera rápida, de manera eficaz. En este caso, si un trámite es largo, ellos preferirán mil veces la justicia indígena que repara de una manera más rápida y no existe mucha demora. En el caso de los jueces ausentes, no es para nada de extrañar de que muchas veces jueces no saben estar disponibles o algo pasa y posponen la audiencia. Y bueno, para personas que vienen desde muy lejos, esto puede llegar a ser demasiado tedioso y demasiado demoroso. Y obviamente los recursos legales suelen ser prolongados. Hay algunos que toman muchos años en resolverse y demora mucho para estas personas. Aparte de que generalmente se ignoran las costumbres ancestrales y priorizan penas privativas de libertad sobre la reparación de daños. Cuando una persona es sometida a la justicia indígena, hay reparación de daños y hay rehabilitación. No es como en nuestra justicia que existe las penas privativas de libertad. No retenemos a ninguna persona
y la ponemos y quitamos su libertad, sino que en la justicia indígena hay costumbres, hay tradiciones y encima la reparación de daños prima sobre todo, como por ejemplo devolver lo robado. ¿Sí? Acá si es que una persona le roba a otra, generalmente se va a un juicio penal y eso conlleva su tiempo. Allá no, allá se devuelve la cosa, se somete a justicia indígena, hay rehabilitación y así, porque una persona que comete delito queda manchada y entonces por la vergüenza lo más probable es que no vuelva a cometer el delito. Ahora, otra problemática es el abandonar tierras y cultivos para acudir a tribunales. No es de extrañarse que esas personas sean de zonas alejadas y para tener que venir acá muchas veces no tienen a personas que cuiden sus cultivos o que hagan las labores que éstas suelen hacer, por lo que tienen que abandonar estas tierras para acudir a los tribunales y esto a la larga puede generar pérdidas. Es por eso que no existe una confianza, ya que muchas, pero muchas veces puede ser de que haya pérdida y todavía el trámite largo permita de que no se resuelva todavía el conflicto, haciendo que pasen muchos más días y días y días donde tengan que abandonar sus tierras y puedan sufrir de alguna catástrofe por no estar ahí. Bien. Ahora hablemos de algo que es sumamente importante, la criminalización de la justicia indígena. Para esto me voy a remitir a un caso de del Cantón San Pedro de la provincia del Napo, en donde existía un consorcio. Un consorcio en donde habían jefes de comunidades, los cuales se encargaban de resolver conflictos. Obviamente utilizando la justicia indígena. Estos conflictos obviamente eran mucho más rápidos de lo que sería la justicia ordinaria. ¿Qué pasó? Bueno, en primer lugar, la gente empezó a priorizar la justicia indígena frente a la justicia ordinaria, ya que era mucho más eficaz y era mucho más rápido. Entonces, abogados y fiscales buscaron desmantelar lo que sería el sistema de justicia indígena, en principal el consorcio San Pedro. ¿Por qué? Porque iban a perder clientela. ¿Cuál fue su solución? Bueno, ellos fueron a denunciar de que se llevaban a cabo eh, sentencias de justicia indígena y que estas eran injustas o no tenían validez legal, lo que hacía que empezaran a criminalizar a los líderes y el consorcio tuvo que desaparecer porque enfrentaba mucha presión de lo que sería el Consejo de la Judicatura. Empezaron a salir procesos legales contra líderes por ejercer la justicia comunitaria, violando la autonomía constitucional que está garantizado en la Constitución del 2008, en donde les da cierto territorio y cierta jurisdicción a líderes indígenas. Eh, Al final, la disolución de este consorcio trajo mucho más mal que bien, debido a que cuando todavía estaba vigente no había problemas de drogas, todo estaba muy seguro y no pasaba nada. Sin embargo, cuando desapareció, el problema de las drogas aumentó y, y según moradores de este cantón, todo empezó a venir de picada cuando empezaron a criminalizar a los líderes de dicho consorcio. Ahora bien, ¿qué es necesario hacer para subsanar estos problemas? En primer lugar, la capacitación en multiculturalidad para operadores de justicia, para que no piensen de que las personas, los líderes indígenas están tomando decisiones arbitrarias, ya que no. Estas decisiones generalmente suelen estar respaldadas por lo que sería la constitución y mientras no vayan encima de estas tienen perfecta validez. En segundo lugar es la colaboración entre sistemas de justicia tanto ordinario como indígena, ya que muchas veces la razón por la que muchas personas piensan de que las dos están enemistadas es porque dicen que una parte no quiere colaborar con la otra o que es mucho más difícil, tal. Pero no, lo necesario es que
Las dos se encuentran integradas para evitar lo que sería conflictos y peleas entre ellas, como lo que pasó con este consorcio. Es necesario que las dos interactúen entre sí y que las dos sepan cómo manejar un conflicto de la manera más rápida, más eficaz y sobre todo mermando la justicia. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora Wendy Romero. En este momento vamos a hablar sobre el marco normativo y reconocimiento institucional de los MAS en la región. ¿Qué son los MAS? Los MAS son los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y para ello tenemos que reconocer que en América Latina estos mecanismos alternativos de solución de conflictos han cobrado gran relevancia dentro de los países latinoamericanos porque lo hemos usado como herramientas eficaces para el acceso a la justicia, para la resolución pacífica de disputas, incluso hemos creado como un mecanismo de mediación, conciliación, arbitraje, que hemos buscado tratarlo, ligarlo con la justicia indígena y han sido progresivamente reconocidos por todos los ordenamientos constitucionales como por tratados internacionales y especialmente en contextos donde la justicia formal no es suficiente para garantizar los derechos de todos los sectores de la población. Siguiente. Con ello vamos a hablar sobre la comparación normativa de estos mecanismos alternativos de solución de conflictos en constituciones latinoamericanas. Pues bien, estos mecanismos han sido creados con gran importancia en América Latina, como ya lo mencioné con anterioridad, y varios estados lo han reconocido como un pleno constitucional y como una necesidad para poder avanzar en las cartas fundamentales, reconociendo la legitimidad y la eficacia para resolver controversias como parte fundamental de un proceso judicial ordinario y un sistema de justicia justa. Y en este sentido, me permito hablar de México. México es uno de los referentes regionales de haber consagrado en su constitución estos mecanismos alternativos de solución de conflicto, y lo hizo precisamente en su artículo 17. Pero bueno, uh, estos mecanismos también México los ha desarrollado a través de una ley nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y otras leyes generales. ¿Por qué? Esto ha permitido que México lleve un sistema de justicia más eficaz, más eficiente, con mayor celeridad, por la única razón de que siendo un país tan grande, con varios estados, no se basta a resolver un sinnúmero de conflictos y ha optado por crear una ley nacional capaz y que se vaya acoplando a su constitución, capaz de poder bajar esa carga laboral que ya tiene el sistema jurídico en el país. En Colombia, la Constitución de 1991 reconoce en su artículo 116 la posibilidad de que particulares puedan ejercer funciones jurisdiccionales mediante mecanismos como el arbitraje y la conciliación. Precisamente Colombia, bajo un estado de necesidad, donde se miraba la influencia de la violencia, del crimen organizado, de los ataques, del narcotráfico, de la guerrilla, en un fin de buscar otros medios alternativos, nació un arbitraje y conciliación. Incluso nacieron programas y proyectos de arbitraje y conciliación por la paz. Del mismo modo, pues, Ecuador en su constitución ya lo expresa, pero eso lo vamos a ver más después. Vamos a estudiar el caso de Perú, que si bien no menciona expresamente en su constitución la existencia de mecanismos alternativos de soluciones de conflicto, sí reconoce eh, que el sistema jurídico ha desarrollado otra norma integral y por la necesidad de solución de conflictos. Y esta norma integral precisamente es la ley número 26.872, que es la ley de conciliación.
donde aquí se establece la obligatoriedad de conciliación extrajudicial en ciertas materias que lo requieran, por ejemplo, en materias civiles y en ciertas áreas de la materia civil. Ahora vamos a estudiar en Bolivia, que Bolivia es un caso muy particular, muy único y muy interesante, porque la constitución política del Estado boliviano en el 2009 reconoció la existencia de la jurisdicción indígena y de la misma forma estableció formas de solución de conflictos propias de las naciones y de los pueblos indígenas. ¿Qué nos quiere decir? Que la Constitución boliviana reconoce los mecanismos alternativos de solución de conflicto, incluso no solo en materia de derechos, eh, en materia de derechos como civiles, penales, no, sino en también materia de derecho plurinacional, porque Bolivia se cuestionó qué llega a pasar si el Estado no soluciona un problema jurídico con los pueblos indígenas, y para ello reconoció en un marco de interculturalidad y pluralismo jurídico un mecanismo de alternativo de solución de conflicto capaz de mediar estos problemas. Y bueno, para hablar de Ecuador, pues les he traído una tabla resumen de este panorama comparativo, donde precisamente podemos observar si toda la información que les dije de forma más simplificada. Y para ello voy a hablar de Ecuador. Ecuador reconoce constitucionalmente, está expresada los mecanismos alternativos de solución de conflicto y nos dice cuáles son en su artículo 190. Y de la misma forma, la legislación especifica cuáles son, ¿no? Sé que sí reconoce una jurisdicción indígena, porque sí reconoce en su artículo 171, pero no podemos hablar de que reconoce un mecanismo alternativo de solución de conflictos como Bolivia, de qué pasaría si el Estado tiene un conflicto con la jurisdicción indígena, ¿no? No la hay. Colombia la tiene parcialmente con el programa de conciliación de arbitraje por la paz. Entonces, en ese sentido, pues, muy acertado lo que dijo Carbonell y todo lo que hemos estudiado es que destaca que los mecanismos alternativos de solución de conflictos son parte de la transformación estructural de los sistemas judiciales de los estados porque permite que los ciudadanos se conviertan en protagonistas activos de las resoluciones de conflictos y a la vez fomenta una justicia más dialógica y menos adversarial. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Según lo que nos dice Cabanelli, es que nos concibe como una opción procesal los mecanismos alternativos de solución de conflicto, nos hace parte de un sistema judicial y además nos manifiesta la importancia de principios como la eficacia, celeridad, eficiencia y mermar el labor del sistema judicial ordinario que está saturado, lo hace a través de estos mecanismos que son totalmente fundamentales. Para hablar del siguiente tema, pues vamos a pasar de lámina y vamos a hablar de un análisis de tratados internacionales que respaldan la justicia alternativa, que posteriormente la vamos a comparar con el tema principal, que es los mecanismos alternativos de solución de conflicto. Y para ello tenemos la primera y más importante, que es el convenio 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Este convenio es totalmente fundamental porque aquí se reconoce el derecho de sus sistemas jurídicos a los pueblos indígenas y tribales de cada país independiente. Este convenio nace en el 89, pero sale en vigencia en el 91 y constituye uno de los principales instrumentos jurídicos internacionales que respaldan la existencia y validez de otro sistema jurídico que es el sistema jurídico indígena. Este tratado ha sido ratificado por numerosos países de Latinoamérica, entre ellos pues ya tenemos Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Paraguay, y es algo interesante porque una vez que se reconoce tiene carácter vinculante. Aquí les he traído los artículos que más me han llamado la atención, que precisamente vamos a hablar de ellos porque son fundamentales.
que es el artículo 6, 8 y 9 del convenio. El artículo 6 precisamente nos establece un principio de consulta previa, libre e informada, con el fin de garantizar el derecho de los pueblos a participar activamente en la toma de decisiones que los afectan directamente, incluyendo relaciones de justicia, desarrollos legales, desarrollos económicos y políticas públicas. El artículo 8 de este convenio nos trae a colación sobre las costumbres jurídicas de los pueblos indígenas y nos dice que debemos respetarlas, siempre que no sean respetarles y reconocerles y dejarlas aplicarlas siempre que no sean incompatibles con los derechos humanos internacionales. Y su artículo 9 que nos establece que las autoridades deben considerar las costumbres indígenas en todos los procesos penales, privilegiando las sanciones no privativas de libertad cuando sean culturalmente apropiadas y sean que mantengan la misma línea del artículo 8 de que siempre y cuando respeten los derechos humanos. Ahora bien, vamos a pasar de lámina para hablar sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el 2007. Esta fue aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas y constituye un instrumento normativo de alto valor, sí, pero no es un valor de exigencia, sino es un valor moral y político donde todos los estados, a consideración, pues la reconocen, la aplican y la usan, porque es, como digo, no es vinculante, pero sí ha influido sustancialmente para la evolución de los marcos normativos internos de cada país. Esta declaración precisamente reconoce que, ¿qué cosas? Pues los derechos, una vez más, los derechos de los pueblos indígenas a mantener y reforzar sus propias instituciones de justicia. ¿Dónde lo hace? Lo hace en el artículo 5 y a la vez nos dice que de esa forma también le invitamos al sistema de justicia a participar en la vida política de un Estado. El artículo 34 nos establece que los pueblos indígenas tienen el derecho a promover y mantener sus instituciones, costumbres y sistemas jurídicos, nuevamente, siempre que sean compatibles con los derechos humanos, y es algo que vuelve a reiterarlo porque ya lo habíamos visto en el artículo 8 del convenio de la OIT. Del... Entonces, de este modo, pues podemos decir que tanto el convenio del 169 de la OIT como esta declaración de la ONU consagran principios fundamentales que, que nos ayudan a legitimar y respaldar el desarrollo de estos sistemas de justicia basados en la cultura, basados en el respeto de la diversidad jurídica y también pues nos invita a ir más allá y nos invita a crear mecanismos de solución adversariales de conflictos, ¿no? En consecuencia con el tema principal que es mecanismos alternativos de solución de conflictos, pues no solo adquiere validez en virtud del derecho interno, sino también dentro del corpus del derecho internacional y dentro del corpus del derecho de los derechos humanos, porque una vez reconocida, hay que pensar cómo unirlas, cómo lidiar con ellas y cómo convivir y entenderlas. Y precisamente el mecanismo alternativo de solución de conflicto es la vía más eficaz para poder hacerlo. Gracias. Buenas tardes, doctor y compañeros. Mi nombre es Marilis González y el día de hoy les voy a hablar de las limitaciones del derecho positivo frente a sistemas normativos no escritos. El derecho positivo, caracterizado por la norma escrita y sancionado por el Estado, ha sido históricamente considerado como la única forma legítima de organización jurídica. Sin embargo, en sociedades culturalmente diversas como las latinoamericanas, esta visión entra en conflicto con la existencia de sistemas normativos no escritos, propios de comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales, que regulan su vida social mediante costumbres, mediante la oralidad y prácticas comunitarias.
Sin embargo, esta concepción comienza a ser cuestionada en contextos marcados por la diversidad cultural, territorial y normativa, como ocurre en varios países de América Latina. En estas sociedades coexisten múltiples sistemas normativos que regulan la vida social de comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y urbanas populares. Estos sistemas no siempre se encuentran codificados en normas escritas, pero están profundamente arraigados a la experiencia histórica y su cultura de los pueblos y funcionan eficazmente para la resolución de conflictos, la regulación de conductas y la protección de los bienes colectivos. Como un primer punto tenemos el formalismo jurídico excluyente. El derecho estatal requiere formas procesales escritas que son estrictas en cuanto a sus plazos, sus principios probatorios y sus estructuras jerárquicas. Esto contrasta con la flexibilidad y el carácter negociador del derecho comunitario, en el que priman el diálogo, la reparación simbólica y la restauración de las relaciones sociales más que la sanción punitiva. Este choque de dos paradigmas genera exclusión y deslegitimación hacia las normas no escritas. Como siguiente punto tenemos al modismo legal y la negación del pluralismo. Este derecho estatal tradicional que se basa en el monismo jurídico, en la idea de que solo hay una fuente legítima de normas, la cual es el Estado. Este enfoque inviabiliza las prácticas jurídicas locales que han existido durante siglos y que cumplen funciones esenciales en las comunidades que no tienen acceso efectivo al sistema judicial formal. Por otro lado, tenemos a la insensibilidad cultural. Muchos sistemas jurídicos positivos no reconocen la diversidad cultural, lingüística o cosmovisional de las comunidades. Como resultado, se aplican normas que no corresponden a los valores ni a la realidad sociocultural de los pueblos indígenas o afrodescendientes, produciendo decisiones que solamente pueden resultar injustas o imposibles de cumplir. Además tenemos a la ausencia de mecanismos de articulación efectiva. Algunos ordenamientos jurídicos no reconocen al pluralismo jurídico en la letra. Pocos cuentan con mecanismos eficaces para la coordinación entre la justicia estatal y la justicia comunitaria. Esto genera conflictos de competencia, duplicidad de sanciones y dictámenes de negación del ejercicio propio por parte de las comunidades. Como último punto de este análisis tenemos el desconocimiento del capital normativo comunitario. Esto hace referencia a que los sistemas normativos poseen un capital normativo constituido sobre normas sociales, costumbres y valores compartidos. Este capital regula comportamientos y gestiona conflictos de manera eficaz, pero rara vez es reconocido como derecho válido por las instituciones estatales. Como otro subtema importante dentro de mi exposición es el rol del Poder Judicial en el reconocimiento de la justicia comunitaria. La Constitución ecuatoriana de 2008 marcó un hito importante al reconocer explícitamente la pluralidad y la multiculturalidad del Estado, lo que implica el reconocimiento de la justicia indígena y comunitaria como sistemas legítimos de administración de justicia dentro de sus territorios, conforme a sus propias normas y procedimientos. El artículo 171 establece la coexistencia de la justicia ordinaria y la justicia indígena como sus competencias propias. Los pueblos indígenas gozan de derecho a administrar la justicia basada en sus tradiciones, siempre que no vulneren los derechos constitucionales ni los derechos humanos. El Código Orgánico de la Función Judicial y la Ley de Justicia Comunitaria establecen el marco para la coordinación y el respeto mutuo entre ambas justicias. Sin embargo, esta coexistencia no está exenta de dificultades prácticas, principalmente en zonas donde el Estado tiene una presencia más débil y las comunidades indígenas ejercen con fuerza su autonomía. Un caso práctico es la problemática del desconocimiento de justicia indígena en San Pedro de Cañar. En el año 2014, las comunidades indígenas de Alto Cañar decidieron formar un consorcio de justicia indígena, denominado San Pedro.
con el objetivo de organizar y fortalecer sus sistemas comunitarios. Esta iniciativa surgió como respuesta a la creciente inseguridad y violencia en la región, atribuida en parte a la influencia de grupos como las sombras negras, vinculados a actividades delictivas como el microtráfico y el robo. El consorcio buscaba ejercer su derecho a la justicia indígena reconocido en la Constitución ecuatoriana y convenios internacionales. Sin embargo, esta organización fue vista con desconfianza por parte de las autoridades estatales, quienes consideraban que la creación del consorcio representaba una atribución excesiva del poder por parte de las autoridades indígenas. Además, en algunos sectores públicos y sociales cuestionaron la legitimidad del consorcio, argumentando que no representaba a toda la comunidad indígena de esta región. El ejercicio de las funciones jurisdiccionales y la criminalización. La justicia ordinaria estatal y las autoridades indígenas de San Pedro realizaron procesos sancionatorios a ciertos miembros de la comunidad que, según su visión y normas propias, habían cometido actos que merecían corrección o una sanción. Sin embargo, la justicia ordinaria intervino, acusando a las autoridades de delitos graves como secuestro por haber privado de la libertad temporalmente a personas dentro de este proceso comunitario. Los operadores judiciales estatales no reconocieron la validez ni la legitimación de estas decisiones comunitarias, ni de las funciones jurisdiccionales que estaban ejerciendo las autoridades indígenas. Los líderes indígenas fueron judicializados y enfrentaron procesos penales, generando una situación de criminalización del ejercicio de legítimo de la justicia comunitaria. Este fenómeno no es solo la representación del desconocimiento legal, sino una verdadera vulneración del derecho a la autonomía y a la autodeterminación de los pueblos indígenas. La problemática de San Pedro es un claro ejemplo de que los desafíos que enfrenta la justicia comunitaria en Ecuador frente a la justicia ordinaria estatal, se evidencia la necesidad urgente de una política pública judicial intercultural que permita el respeto efectivo a la justicia indígena y que evite su criminalización. Requiere fortalecimiento institucional para que los operadores judiciales asuman un enfoque intercultural, para que se establezca un mecanismo de cooperación y respeto mutuo. La garantía de la justicia comunitaria como derecho constitucional es fundamental para preservar la identidad cultural, para fortalecer la cohesión social y asegurar la paz territorial. Muchas gracias. Muy buenas tardes, doctora Wendy Romero. Mi nombre es Kate Falcón y yo voy a hablar acerca del rol de la comunidad y de los actores no estatales en la resolución de conflictos. Para dar un pequeño contexto, debemos de entender que en zonas rurales o internacionales pueden surgir muchas veces conflictos cotidianos, pero estos no siempre se resuelven por la vía estatal, sino más bien lo que buscan es dentro de sus comunidades poder desarrollar una propia forma de su sistema de justicia. Esto excluye totalmente como tal a la justicia estatal, ya que lo que hacen es basarse en cuanto a su cultura, a sus tradiciones y como tal a la comunidad que ya tienen desarrollada y formada. Y lo que buscan, por sobre todo, es que exista una mediación y que haya más bien una forma de justicia mucho más accesible. Para poder entender esto, igual vamos a hablar qué son los actores no estatales. Los actores no estatales son aquellas personas, individuos o colectivos también, que no forman de manera directa parte del gobierno, sino más bien que tienen una influencia, ya puede ser en la vía pública o en la vía social, de una comunidad. Ahora, en el ámbito de la resolución de los conflictos, estos pueden surgir, como vemos en la diapositiva, por líderes indígenas, los consejos de ancianos, iglesias, organizaciones no gubernamentales, asociaciones vecinales también. Ahora, ¿cuál es su rol principal? Su autoridad viene como tal del respeto comunitario y no del Estado. Entonces, como tal, estos actores cumplen funciones como tal de mediación.
promueven el diálogo entre las partes involucradas en un conflicto y en muchos casos, por no decir en todos, estos aplican las leyes que ya existen dentro de su cultura. Y esto también se lo conoce, como ya hemos escuchado varias veces, como el derecho consuetudinario. De esta forma, aplicando sus propias normas y sus propias leyes, lo que logran es conseguir una resolución de conflictos con mucha más rapidez, con una sensibilidad cultural y sobre todo con una efectividad que muchas veces el sistema estatal no lo puede brindar, ya que esta forma de justicia tal vez para ellos puede resultar un poquito inaccesible y muchas veces hasta ajeno a las realidades que ellos viven. Tenemos tres ejes principales en este tema. Y como tal, vamos a empezar con la justicia comunitaria. ¿En qué se basa la justicia comunitaria? Se basa en normas culturales y en el derecho consuetudinario. Como ya mencioné, sus funciones principales son la mediación de conflictos, la promoción del diálogo entre las partes involucradas en una disputa y la solución rápida y culturalmente adecuada. ¿Por qué culturalmente adecuada? Porque hay pueblos que cuentan con sus propias costumbres y tradiciones, porque también son de manera histórica, ya que vienen con esto, con esta dinámica ya mucho tiempo, muchos años, y siempre ha funcionado dentro de su comunidad. Además, esta también es una alternativa efectiva a la justicia estatal formal. En cuanto a la participación comunitaria, la comunidad participa activamente en la resolución de conflictos. La justicia muchas veces no está vista como si fuese solo función del Estado y no es así, ya que la justicia tiene muchas formas por precisamente el país en Ecuador en el que estamos. Contamos con muchísimas culturas, entonces también contamos con muchísimos saberes ancestrales y la justicia, como dije, puede tomar muchísimas formas de acuerdo al contexto histórico y cultural en el que nos encontremos. Esta participación no solo permite una resolución de conflictos que sea mucho más contextualizado para todas las personas que están participando, sino que también fortalece el tejido social, fomenta la responsabilidad colectiva y sobre todo legitima los acuerdos alcanzados que ya se han establecido en estas comunidades. Se basa y prima sobre todo la educación en valores, el respeto, la equidad y sobre todo el perdón. ¿Por qué mencionamos el perdón aquí? Porque lo que buscan es que exista una armonización colectiva, no solo entre las partes, sino que la comunidad como tal se pueda sentir satisfecha con las decisiones que se han tomado y con la participación de cada una de las personas. En cuanto al empoderamiento y justicia social, dice, busca resolver conflictos internamente y refuerza la autonomía comunitaria. ¿Qué queremos decir con autonomía comunitaria? Los pueblos y nacionalidades indígenas como tal cuentan con autonomía propia. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen la potestad de poder tomar sus propias decisiones sin que exista una influencia directa del Estado. Aquí se fortalece como tal la autonomía y la dignidad. Este empoderamiento como tal contribuye a una construcción de una justicia social mucho más sólida y contribuye también al reconocimiento y al respeto de las diferencias culturales, históricas y sociales de cada una de las comunidades. Como hemos venido viendo en muchas clases, a esto se lo denomina como tal el pluralismo jurídico. Y como ya sabemos, el pluralismo jurídico es el reconocimiento de múltiples sistemas legales que coexisten dentro del mismo país. ¿Qué permite esto? Que las comunidades que han sido marginadas de manera histórica encuentren espacios que sean legítimos para la resolución de cada uno de sus conflictos. Esta práctica también podemos decir que es mucho más relevante en contextos con fuerte presencia indígena y en donde el derecho estatal ha fallado en cuanto a su aplicación y así
contando ellos con su propio sistema de justicia, se garantiza que exista, que la justicia como tal sea efectiva y que esté culturalmente adecuada. Ahora, un tema más a tratar son las limitaciones del rol de los líderes comunitarios frente a actores externos, como pueden ser empresas, Estado y conflictos socioambientales. Ahora, los líderes comunitarios siempre van a desempeñar un papel muy esencial dentro de cada una de sus comunidades. Como ya se dijo, su enfoque principal es la resolución de conflictos. Y también algo que quiero hacer énfasis aquí es que también son una representación de cada uno de los pueblos, son la voz de cada uno de los pueblos. Pero aún así, su acción también enfrenta muchísimas limitaciones en cuanto existen conflictos que vienen de manera externa, como tal, que no pertenecen a la comunidad, ya sea por poder político, económico, en algunos casos hasta son empresas mineras, los megaproyectos que vienen del Estado o muchas veces del propio Estado también. Entonces, como tal, ¿qué rol cumplen los líderes comunitarios? Como dije, el principal es la representación a los pueblos. Estas personas son portadores del conocimiento tradicional. ¿Sabes? ¿Qué quiere decir? Son personas que no solo ellos han pertenecido por durante mucho tiempo a estas comunidades, sino también su familia y viene de generación en generación el adoptar esta educación cultural de cada una de las comunidades. Ahora, el poder y la legitimidad que estas personas tienen están como tal anclados a una estructura, a una estructura social específica y que muchas veces esta lastimosamente no es reconocida por los marcos jurídicos estatales y tampoco se respeta por los agentes externos cuando estos vienen como tal con intereses económicos que también buscan defender su territorio, justamente en lo que mencioné hace un momento sobre las empresas mineras y los megaproyectos. Lo que buscan estos pueblos es defender su autonomía como tal, su territorio, su fauna, su flora, en general, su cultura. Y tienen una legitimidad basada en la cultura y en el respeto comunitario, como ya mencioné antes. Ahora, las limitaciones ante los actores externos. Vamos a hablar específicamente de cuatro, que son la desigualdad de poder, el desconocimiento institucional, la criminalización y persecución y la cooptación y división interna. Ahora, cuando los conflictos externos involucran a personas que no pertenecen a la comunidad, se entiende, como pueden ser proyectos de infraestructura, intervenciones del Estado, los líderes comunitarios enfrentan estas limitaciones. Ahora, en cuanto a la desigualdad de poder, las empresas mineras o muchas veces las hidroeléctricas también cuentan con recursos económicos, tienen un respaldo legal y un acceso a personas expertas, a personas especializadas en cuanto a cada una de las ramas en las que se vayan a desenvolver. Y obviamente esto significa una clara desventaja para los líderes ya que muchas veces los líderes carecen de acceso a una asesoría jurídica especializada. También se limita el acceso a una información técnica o a recursos para que estos puedan litigar o negociar una igualdad de condiciones. Ahora, en cuanto al desconocimiento institucional. Muchas veces el Estado y las empresas no reconocen a los líderes comunitarios como interlocutores legítimos. Ahora, ¿qué podemos decir de esto? Que se traduce en negociaciones excluyentes, que excluyen a una de las partes, en este caso a las comunidades indígenas. Se toman decisiones unilaterales o muchas veces fingen procesos de consulta simulada. ¿Y esto qué principios viola? Viola principalmente el principio de la participación libre, previa e informada, que se establece en el convenio de la OIT, en el convenio 169 de la OIT. En cuanto a la criminalización y persecución.
Muchos líderes se oponen a estos proyectos extractivistas y enfrentan amenazas, criminalización, campañas de desprestigio y muchas veces hasta esto puede llegar a violencia física hacia los líderes. Esta represión que existe, ¿qué es lo que busca o qué es lo que logra, mejor dicho? Debilitan como tal el liderazgo de estas personas y fragmentan la resistencia comunitaria. Y esto afecta seriamente a la capacidad de acción que tienen las comunidades y a la participación comunitaria también. Y en cuanto a la cooptación y división interna, hay empresas o actores externos que muchas veces promueven la división interna mediante una cooptación de líderes o la creación de organizaciones paralelas. ¿Qué es lo que hace esto? Esto debilita la comunidad unitaria y también se encarga de fragmentar los procesos de defensa territorial. ¿Qué queremos decir con fragmentar los procesos de defensa territorial? Las comunidades tienen una organización propia, tienen una forma de poder defender su territorio y al existir una cooptación debilitan su sistema comunitario, su participación, entonces logran así poder ingresar de una manera más fuerte. O sea, los, los los factores externos entran de una manera mucho más invasiva hacia cada una de las comunidades. Y que estas limitaciones debemos resaltar que no solo afectan a los líderes de manera personal, sino debilitan también el derecho colectivo de las comunidades a decidir sobre cada uno de sus territorios y hacia cada una de las formas de vida que ya han tenido establecidas desde hace mucho tiempo. Algo que también se vulnera mucho es el principio de autodeterminación y este es clave en los contextos en cuanto al pluralismo jurídico y el multiculturalismo también. Además, esto también impone decisiones externas en las cuales no existe un diálogo, no existe una participación activa de los pueblos y esto vuelve a generar conflictos y desconfianza en las instituciones. Y además de, obviamente, crear graves impactos ambientales ambientales y socioambientales también. En este contexto también podemos decir que la justicia estatal aparece como una herramienta más de intereses privados antes de buscar precautelar los intereses de todos en general. Y también se puede recalcar que cuando pasa estas disputas entre las comunidades y la justicia o como tal el Estado, la justicia indígena o comunitaria es marginada nuevamente y sobre todo es invisibilizada. Eso es en cuanto a todo a mi exposición. Muchas gracias. Doctora, muy buenas noches. Me presento, soy Alfonso Huachilema y mi tema a tratar son los mediadores tradicionales, líderes sociales y organizaciones civiles. Tal como lo establece y ha reconocido constitucionalmente el Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural, es aquel que reconoce la coexistencia de múltiples formas de entender y aplicar la justicia. En este marco normativo, la resolución de conflictos no siempre transita por los canales formales del sistema judicial, es decir, existen diversas figuras comunitarias, tales como los sabios, como los caciques, los cabildos y organizaciones no gubernamentales. Estos cumplen el rol de esencial en una comunidad en la administración de justicia comunitaria, en los procesos de mediación social. Estas prácticas realizadas por estas personas profundamente se encuentran arraigadas en las tradiciones culturales y espirituales de los pueblos y nacionalidades del país, tal que constituyen expresiones vivas de lo que es el pluralismo jurídico. Como bien sabemos, el reconocimiento de la justicia comunitaria en el Ecuador tiene sus bases sólidas en el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Es por esto que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 171 es claro al reconocer el derecho de los pueblos e indígenas a ejercer sus funciones jurisdiccionales con base a sus tradiciones,
ancestrales dentro de sus territorios y siempre conforme a a sus normas y procedimientos propios de la comunidad, siempre y cuando no contravengan la ley y los derechos humanos. Por otra parte, tenemos el Código Orgánico de la Función Judicial, que en su artículo 344 en adelante promueve los métodos alternativos de la solución de conflictos, tales como una vía que sea válida y eficaz para poder garantizar el acceso a la justicia indígena. Tal como establece de igual forma el convenio 169 de la OIT, de igual forma que se encuentra ratificado por el Ecuador, fortalece estos mecanismos al reconocer el derecho por los pueblos indígenas a conservar y aplicar sus propios sistemas jurídicos y formas de organización social. Por esto, este marco normativo no solo legitima las prácticas de justicia comunitaria, sino más bien que exige al Estado su respeto, su promoción y articulación con el sistema ordinario. En este punto nos encontramos con los mediadores tradicionales, los cuales los mediadores tradicionales son personas sabias, designadas por sus propias comunidades, los cuales se encargan de resolver disputas aplicando las normas consuetudinarias. Por ejemplo, ejemplos que son representativos de estas figuras son los Yachag en los Andes, los chamanes en la región amazónica y los caciques en la costa ecuatoriana. Esta actuación es preventiva, restaurativa y culturalmente pertinente, ya que abarca desde conflictos sobre tierras hasta problemas de convivencia y casos de violencia intrafamiliar. Aunque carecen dichas personas de formación jurídica académica como tal, su autoridad no es socialmente reconocida y profundamente respetada, por lo cual su rol constituye una manifestación clara de lo que es el pluralismo jurídico, garantizado así por la Constitución ecuatoriana, y responde más bien a un enfoque de justicia restaurativa que busca la armonía colectiva más que una sanción individual. De igual forma, tenemos a los líderes sociales y los cabildos, los cuales los líderes sociales son defensores comunitarios, dirigentes barriales o representantes de organizaciones vecinales que desempeñan un papel crucial en lo que es la mediación de conflictos que se dan día a día. En el ámbito rural e indígena, los cabildos representan la máxima autoridad colectiva, es decir, tanto entre pueblos indígenas como entre comunidades afroecuatorianas. Las instancias de esto no solamente resuelven disputas, sino que también pueden organizar la vida comunitaria y garantizar la convivencia y preservar las costumbres ancestrales propias de la comunidad. Aunque sus decisiones no pertenecen a lo que es el sistema judicial ordinario, son cada vez más valoradas dentro del enfoque de justicia intercultural. Es decir, este reconocimiento de estas autoridades es esencial para una justicia que dialogue con las realidades sociales diversas del país y con dignas de la comunidad. En otro punto tenemos de igual forma las organizaciones civiles y las ONG que han asumido un papel complementario y clave en el fortalecimiento de la mediación comunitaria. Tenemos en esto fundaciones tales como la Fundación Dignidad y la Fundación Acción Ecológica, tales que estos apoyan a procesos de capacitación, documentación y acompañamiento en la resolución de conflictos. Estas entidades no solamente actúan como puentes en la justicia comunitaria, sino también que en el sistema nacional e internacional de los derechos humanos. Además de esto, estas fundaciones contribuyen a lo que es la democratización de la justicia, canalizando reclamos colectivos que podrían quedar silenciados en ausencia de representación institucional. De esta forma, no sustituyen lo que es el rol de los mediadores tradicionales, sino más bien que lo amplifican mediante herramientas técnicas y jurídicas. Por lo mismo, reconocer lo que es la legitimidad de los mediadores tradicionales, líderes sociales y organizaciones civiles es un paso fundamental para poder garantizar el acceso efectivo a la justicia y la implementación de la justicia intercultural nos permitirá no solamente resolver conflictos, sino también poder restaurar el tejido social y fortalecer la identidad colectiva de los pueblos. En este
punto también tenemos lo que es el papel de las mujeres en la mediación comunitaria y su invisibilización. Como bien es cierto, el rol de las mujeres, la mediación comunitaria, constituye de igual forma uno de los pilares fundamentales de la justicia alternativa en la solución de conflictos, especialmente en los contextos rurales e interculturales, donde el acceso a la justicia judicial formal es limitado e inadecuado en cierto punto para la resolución de conflictos. Es por esto que en este escenario vemos de que el papel, el rol que cumplen las mujeres ha sido crucial de igual forma, ya que las mujeres históricamente han ejercido funciones de conciliación, pacificación y restauración del tejido social, desde una práctica empírica y arraigada siempre en lo que es la cotidianidad de los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, de esto, no obstante, este protagonismo ha sido sistemáticamente invisibilizado tanto por el sistema jurídico formal como por las propias estructuras tradicionales y patriarcales de las comunidades indígenas. La medición comunitaria, de igual forma, puede definirse como un proceso voluntario de lo que es la resolución de disputas entre miembros de una comunidad. Esto nos ayuda a facilitar que una persona neutral y respetada, viéndolo de esta manera, busca restaurar la armonía social mediante lo que es el diálogo, la reparación y la restitución de las relaciones sociales. En contextos indígenas o contextos rurales, estas formas de justicia suelen ser lideradas específicamente por los sabios, por los cabildos u autoridades tradicionales que sean respetados y que representen lo que es la cosmovisión jurídica propia de los pueblos indígenas. De igual forma, las mujeres han desempeñado un papel crucial, no solamente como víctimas, sino más bien como una parte procesal y como verdaderas mediadoras. A menudo lo hacen esto desde roles informales o domésticos, como madres, como curanderas, líderes vecinales, sabias o guardianes del conocimiento ancestral. Esta mediación ejercida y el rol que cumplen las mujeres se centra más bien es en los valores de cuidado, reciprocidad y armonía. Y muchas veces logra prevenir lo que es la escalada de conflictos y que podrían desencadenar violencia. Su invisibilización, a pesar de tener un valioso aporte por parte de las mujeres, las estructuras tradicionales de poder dentro de muchas comunidades han promovido una justicia eminentemente masculina de ese modo, en la cual la figura del cacique, del presidente del cabildo o del juez indígena continúa siendo predominante y ejercida mayormente por hombres o varones. En muchas comunidades, las mujeres no solamente carecen de espacios formales de mediación, sino también que tampoco figuran en las actas o las resoluciones o registros comunales como parte de los sistemas de justicia propia. Es por esto que este fenómeno de invisibilización no es fortuito de tal manera porque responde a una construcción patriarcal del poder donde las funciones de resolución de conflictos han sido vinculadas a la autoridad política o religiosa masculina, dejando a las mujeres relegadas a espacios secundarios de tal manera. Incluso cuando las mujeres median exitosamente en conflictos familiares, vecinales o comunales dignos de la comunidad, su labor no es reconocida como una justicia, sino más bien como una asistencia o cuidado. De igual forma, su fundamentación jurídica en la participación de la mujer desde un punto de vista normativo en específico. La Constitución del Ecuador del 2008 reconoce lo que es en el artículo 171 a la jurisdicción indígena y el derecho de las comunidades a ejercer funciones de justicia conforme a sus costumbres. No obstante, a este reconocimiento no incluye una cláusula explícita donde diga que la paridad de género ni de la participación activa de las mujeres en estas formas de justicia. Es por esto que esta omisión constitucional ha permitido que subsistan las prácticas comunitarias discriminatorias en el ámbito de la administración de justicia.
En una contraposición de estos tenemos a los instrumentos internacionales como lo es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y de igual forma el Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y estos obligan de tal manera a los estados a garantizar la igualdad sustantiva de derechos entre hombres y mujeres incluso dentro de las estructuras propias de los pueblos indígenas. Por lo tanto, no existe más bien una tensión entre el respeto a la autonomía de la justicia comunitaria y el principio de igualdad, que debe ser más bien resuelto a través del diálogo intercultural y la reforma normativa. Diversos estudios de organismos internacionales y las ONGs han revelado lo que es la existencia de liderazas y sabias que cumplen funciones de mediación comunitaria con éxito y legitimidad. Organizaciones de igual forma, como lo es la ONU, Mujeres y Fundación Aldea, que han documentado casos en específicos como en comunidades quichuas, en comunidades shuar, afrodescendientes y montubias, donde las mujeres han sido clave de tal manera para poder resolver disputas intrafamiliares, conflictos por tierras o problemas de convivencia. Sin embargo, a estos logros, se podría decir de tal manera, su accionar se mantiene en la marginalidad legal. Estos hallazgos de una u otra manera evidencian que la urgencia de generar políticas públicas sean orientadas a visibilizar y fortalecer la participación de las mujeres en la mediación comunitaria, ya sea a través de procesos de capacitación, acreditación e inclusión en los órganos comunales de justicia o reformas legales que promuevan lo que es la paridad en los espacios de decisión comunitaria. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora, compañeros. Yo les voy a explicar sobre el MAS como herramienta de resistencia cultural frente a la judicialización estatal. Ya, para empezar, voy a comenzar. ¿Qué es MAS? MAX es un método alternativo de solución de conflictos, el cual representa una forma significativa de resistencia cultural entre los procesos de judicialización estatal, especialmente en contextos donde las comunidades indígenas y tradiciones buscan preservar sus sistemas normativos ancestrales. Estas resistencias no se merecen en una constitución, una afirmación dentro de la autonomía jurisdiccional, ya que tiene dentro de su misma cultura, su propia jurisdicción, sino que constituye una afirmación de la autonomía judicial y cultural dentro de los pueblos que están desarrollando a lo largo de su sistema milenario sus propios mecanismos para poder resolver las disputas y mantener armonía social dentro de las comunidades con su propia cosmovisión. La judicialización estatal entiende como una expansión de control judicial. Esta puede formar sobre los aspectos de la vida social, representa frecuentemente una forma de colonización judicial que pueda desplazarse y subordinar los sistemas normativos, ya que el Estado moderno, a través de sus instituciones judiciales, puede existir em, el lenguaje, la concepción dentro de la cosmovisión de las comunidades indígenas y las prácticas tradicionales que se pueden realizar cuando exista un conflicto. En este contexto explicado, que los MAS emergen como espacios de resistencia donde las comunidades pueden ejercer su derecho a la autonomía jurídica. Y ya esto, los MAS tradicionalmente se fundamenta en principios filosóficos y culturales. Este
profundamente diferente al sistema judicial como occidental, mientras que la justicia estatal se basa frecuentemente en la determinación y la culpabilidad, ya que esta es la imposición de las sanciones punitivas. Ya. Eh, se puede mencionar que los métodos alternativos priorizan la restauración del equilibrio social, la reconciliación entre las partes y la sanación de las relaciones comunitarias. Esta diferencia también es un paradigma que refleja concepciones distintas sobre la naturaleza del conflicto y la responsabilidad individual colectiva o de la intervención judicial. En muchas comunidades indígenas, los más están interrelacionados, ligados a un sistema de creación espiritual cosmológicamente, que se ven en conflictos como una manifestación de desequilibrio, no solo entre personas, sino entre la fuerza cósmica en el cual nos es más amplia los rituales, la purificación, las ceremonias de reconciliación, como ellas lo llaman. Los procesos, el diálogo, lo comunitario, no solo es técnicas de resolución de disputas, sino prácticas sagradas que restauran la armonía universal. Esta dimensión espiritual se complementa en el sistema judicial estatal. Estaba en la imposición de judicial de forma que violenta eh, epilógicamente. La implementación de Marx también se puede dar gracias a la resistencia cultural, a la preservación de su cultura, de sus tradiciones ancestrales, un sistema de conocimiento y la estructura de las autoridades comunitarias que tengan dentro de cada comunidad. Los ancianos vienen trabajando con estas tradiciones, estas culturas, ya algunos siglos. Es un proceso el cual se ha venido ejerciendo jerárquicamente con los autonomías dentro del sistema estatal, ya que tiene eh, ligado esto. Sin embargo, esta resistencia no opera a un vacío político legal o a los MAX. Esto debe navegar complejas tensiones dentro del reconocimiento oficial por parte del Estado y mantenimiento de la autonomía cultural, pues, pues la resistencia cultural es efectiva y requiere, por tanto, un equilibrio delicado y es una integridad cultural dentro de cada comunidad. Los MACs también funcionan como mecanismos de resistencia económica, ya que permiten a las comunidades poder resolver las disputas, como mencioné anteriormente, en incurrir a los costos económicos y temporales dentro del sistema judicial. Los MACs como herramienta de resistencia cultural también representan una contribución significativa al pluralismo jurídico global y a la descolonización del derecho. Este es una resistencia el cual, para convertirse en una propuesta civilizatoria alternativa, puede inspirar transformándose más amplias en concepción global de la justicia y el derecho. Al mantener sistemas alternativos de resolución de conflictos, estas comunidades pueden preservar su autonomía,
y poder llevar su judicial estatal. Finalmente, los MAGs como herramientas de resistencia cultural representan una contribución significativa al pluralismo, como mencioné anteriormente, ya que ésta descolonializa y puede demostrar la viabilidad y efectividad de un sistema alternativo a la justicia. Para continuar con el siguiente tema, la función pedagógica de los MAGs dentro de las comunidades, ¿cómo funciona? La función pedagógica de los MAGs, eh, dentro de cada comunidad trasciende con una resolución cultural, formando ciudadana y construcción de identidad colectiva. Esta dimensión opera de manera integral con opera de manera integral, ya que tiene fundamental de transmitir su propia cultura. Los MASC funcionan como espacio de aprendizaje, experiencia donde los miembros de las comunidades, especialmente los jóvenes, observan y participan en procesos reales de toma de decisiones colectivamente, ya que en cada comunidad tiene su propia autonomía y los jóvenes tienen su propio derecho al voto. Los MACs tienen funciones como mecanismos de educación ambiental y sostenibilidad, el cual especialmente en cada comunidad existen rituales donde muchos conflictos han relacionado con uso de recursos naturales, ya que esto lleva a la armonía con la naturaleza. Los procesos de mecanismo ambiental enseñan sobre la interpretación entre los sistemas sociales ecológicos, sobre la necesidad de planificación a un largo plazo y sobre la importancia de considerar el impacto de las decisiones presentes. Esta educación ambiental es experimental y está directamente conectado con la supervivencia y el bienestar comunitario dentro de cada comunidad. Para poder finalizar sobre los MASC, constituyen un ejercicio de innovación pedagógica donde las comunidades experimentan como una metodología educativa participativa horizontal y contextualización. Esta es una experiencia que puede aportar elementos valiosos para la transformación de los sistemas educativos formales, surgiendo alternativas a la educación bancaria tradicional, proporcionando enfoques más integrales y humanizadores, el cual puede contribuir significativamente al derecho pedagógico más efectivo y culturalmente pertinentes. Hasta aquí ha sido mi exposición. Muchas gracias.